Vamos a revisar en esta teoría los conceptos de color que nos tocan para finalizar las operaciones en el dominio espacial, en el cual vamos a ver una introducción a fundamento de color y cuáles son aquellas características del color que nos interesan en el procesamiento digital de imágenes. Luego una revisión de algunos modelos de color, pero en particular los más utilizados en PDI. Hay muchísimos más que estos. Y la conversión entre ellos. Bien, esa es una primera parte donde se estudian cómo representar un color en cada píxel y cómo convertir entre formatos. Finalmente, en la segunda parte vamos a ver procesamientos que podemos hacer con el color. Y primero, en imágenes que son coloreadas de manera artificial o color falso, que son las imágenes en pseudocolor, y finalmente las imágenes que son procesadas a todo color. En algunos casos son extensiones ya de procesos lineales que vimos para imágenes de grises. Bien, en PDI nos interesa el color porque es un descriptor muy útil en este sentido. La tarea de segmentación automática, la tarea de detección imagínense, detección de madurez de fruta, detección de objetos, detección de caras. O sea, la tarea de separar un objeto de un fondo es muy utilizada con esta aproximación basada en color, ya que el color es un descriptor natural para nosotros. Nosotros decimos, bueno, las manzanas son rojas y si están verdes porque no están con la suficiente madurez, si están negras porque están podridas, entonces hay que separarla. Entonces pensando en algún método de separación automática fondo-objeto, el color es un descriptor muy utilizado. Además, como vimos ya en la introducción, este es capítulo inicial del curso, nosotros podemos detectar en simultáneo 20 a 30 niveles de gris. ¿Se acuerdan cuando tenemos una imagen con 30, 32 niveles de grises? Al ojo humano, digamos, ya ve que la calidad visual es bastante similar si después empezamos a usar 6 bits, 7 bits, 8 bits de, de resolución. En cambio, cuando usamos colores, esa capacidad es ampliamente superada. O sea, podemos detectar miles de colores en un solo golpe de vista. Bien, las dos formas de trabajo van a ser las imágenes que son coloreadas de manera falsa, es decir, pasamos de una imagen de grises a una imagen de color, pasamos de una imagen de un plano de un solo plano a una imagen de 3 planos, por lo menos. O las imágenes fueron adquiridas ya con un sensor de color y tenemos los 3 planos de manera original. Entonces, vamos a caracterizar acá, vamos a dar algunos parámetros que nos van a permitir identificar las características de una luminaria que tiene color. Hasta ahora veníamos trabajando con el concepto de luz acromática o luz sin color o solamente brillo, porque decíamos un píxel que tiene un brillo entre 0 y 255, entonces solamente usábamos esa intensidad como atributo. La luz cromática tiene esta de la dispersión de energía de 400 a 700 nanómetros en el espectro electromagnético y podemos describir una fuente lumínica por estos 3 parámetros: la radiancia, que es la cantidad de luz o la cantidad de energía, perdón, emitida de la fuente, eso se mide en vatios. La luminancia, que es la cantidad de energía percibida por un observador. Entonces no es el mismo valor, ni se mide de la misma manera, esto se mide en lumens. Acá puse un ejemplo, la luz infrarroja, por ejemplo, las lámparas de calor que se usan en kinesiología, o los LED infrarrojos que se usan para visión nocturna, digamos, tienen alta radiancia porque emiten una energía alta de la fuente, pero baja luminancia, porque si uno mira esa luminaria, si mira el foco, digamos, pareciera como que está apagado o que tiene
una energía saliente muy bajita, ¿no? Como en el caso de las lámparas de kinesiología. En todo caso, el tercer parámetro, que es el brillo, es el que ya veníamos nosotros trabajando en clases anteriores, que es el descriptor subjetivo de intensidad, la intensidad que va entre negro y blanco. Bien, entonces vamos a estar usando básicamente dos modelos, un modelo ya conocido de computación gráfica, el modelo RGB, que está basado en la distribución de colores primarios de luz, modelo aditivo, entonces rojo, verde, azul, con los cuales generamos los otros secundarios, cian, magenta, amarillo, y la suma de los tres, el blanco. Entonces cian, magenta, amarillo, acá que son colores secundarios, le llamamos, son los colores primarios de pigmento en el modelo de pigmentación, que es la mezcla subtractiva, la que se utiliza para identificar o caracterizar tintas, ¿no? Entonces acá cian, magenta, amarillo son los colores primarios de pigmento y rojo, verde, azul son los secundarios. Y negro es el que se forma por la adición de los tres. El color tiene estas tres características. El brillo, el mismo concepto que acabamos de hablar sobre descripción subjetiva de intensidad. Acromático, o sea, esto no tiene ninguna identificación de color. El color va a estar contenido en estos dos parámetros, tono y saturación. El tono, que es el hue en inglés, es la longitud de onda dominante, es decir, el color principal de ese objeto. Por ejemplo, ustedes miran no sé, el celular, por ejemplo, cuando la pantalla del celular apagado es negro. Bien, ese negro es un valor de píxel 0, es 1, 5, ¿qué valor exactamente de intensidad tiene ese píxel? Eso es una cosa que no es uniforme a lo largo de toda la pantalla. Además, cada píxel puede tener un valor diferente. Ahora ya no solo de intensidad, como lo veníamos hablando sobre brillo 0, brillo 1, brillo 2, sino también cuál es la tonalidad de eso. Es un valor entonces que expande el conocimiento que teníamos antes del color del objeto. Otro ejemplo puede ser una tela. Cuando ustedes ven una tela roja, ese rojo, bueno, cuando decimos es rojo, bien, bueno, ahora necesitamos una descripción cuantitativa de ese color rojo, dentro de toda una paleta o de todo un gamut. ¿Cuál es exactamente esa tonalidad? Entonces eso es lo que vamos a describir con los modelos de color. La saturación es el segundo parámetro de cromático, es lo que nos dice cuál es el grado de mezcla con blanco que tiene, o la pureza relativa de ese color. Decimos que un color está saturado de manera alta cuando tiene poco contenido de blanco, es decir, está poco mezclado con blanco, o sea que se ve color más puro, digamos. Por ejemplo, rojo y rosado. El rojo es un color saturado porque tiene poco contenido de blanco. Si nosotros empezamos a mezclarlo con blanco, ese rojo, comenzamos a obtener tonos más pálidos, el rosado y más pálidos todo aún. Entonces ahí estamos yéndonos a una mezcla cada vez más importante con blanco y por lo tanto tenemos un color menos saturado. O el que se llama verde manzana. Bueno, verde manzana, ¿qué es exactamente el verde manzana? Digamos, vamos a ponerle cuantitativamente cuál es la tonalidad y cuál es la saturación, cuál es la mezcla con blanco que tiene ese color para que en vez de ser un verde fuerte, un verde puro, sea un verde manzana, digamos, un color más diluido. Entonces, este diamante nos permite expresar esos conceptos de manera integrada. Entonces acá vemos, por ejemplo, vamos a tomar la tapa del diamante ese. Ahí vemos que a lo largo de este círculo vamos cambiando de tonalidad, o sea, de tono, desde acá la flechita sobre hue, a ver si lo podemos ver un poquito más grande. La flechita esta dice que esta tapa, digamos, se va analizando a lo largo del círculo, de la circunferencia acá.
Entonces vamos viendo. Acá hay rojos, verdes, acá, un tercio de vuelta más lejos, y otro tercio de vuelta más lejos tenemos azules. Entonces ahí tenemos los puntos del color RGB. Y de manera complementaria, es decir, si nos vamos exactamente al opuesto, en cada uno de esos puntos tenemos cian, magenta y amarillo. Eso como manera general. Después se tienen más subdivisiones esto, pero esa es la tonalidad, digamos, que es el color predominante del objeto. Luego, la cercanía que tenemos hacia el centro, hacia el eje, es lo que nos va a ir dando la dilución con blanco o la saturación que va bajando acá. Entonces acá tenemos colores puros sobre el borde exterior. Veamos este rojo que está acá. Y entonces a medida que nos vamos acercando hacia el centro, acá vamos teniendo rosado y acá vamos teniendo ya lo que después vamos a ver que esto es el eje de la escala de grises. Más cosas acá. El negro está acá, 0. O sea que es un color que no tiene, es un punto, digamos, en el diamante que expresa que no hay ningún color presente y además su brillo, que es la altura de este diamante, la altura está en 0. Entonces acá podemos separar ya la información de brillo de la información cromática. Fíjense, esto es lo mismo que haber hecho este corte, en vez de hacerlo el corte de análisis, digamos, en vez de hacerlo sobre la tapa de ese diamante, lo cortamos, por ejemplo, a la mitad. Y analizamos qué es lo que sucede con la tonalidad de la saturación sobre esa mitad. Entonces estamos analizando el eje a un nivel de brillo medio. Entonces vamos a tener todo, por supuesto, mucho más oscuro, porque acabamos de disminuir el brillo a la mitad, pero la información cromática va a seguir siendo la misma que teníamos acá arriba. Rojo, verde, azul, cian, magenta, amarillo, etcétera, etcétera, todo sobre la distribución de ese nivel. Entonces acá está graficado el vector de saturación que va del 0 en el centro a 1. El valor de valor o value dice acá, pero es el brillo o la intensidad que va de 0 a 1. Y el hue que se mide en ángulo. El tono se mide en ángulo. Va desde 0. Siempre rojo es por convención, digamos, tomado como ángulo 0 a 360 grados. Bien, entonces, ya con esas características definidas, ahora lo que tenemos que hacer es definir ya exactamente algún modelo de color que nos permita dar esos valores de tono, saturación y brillo de manera unívoca para cada color diferente. Entonces hay varios modelos acá, el conocido RGB, el cian magenta amarillo, que es o cian magenta amarillo negro. Esta es la versión negativa o inversa del RGB. El HSI, y acá viene todo un conjunto de modelos similares, ¿no? HSI, que es tono, saturación, intensidad. HSB, tono, saturación, valor. HSB larga, tono, saturación, brightness de brillo. Que básicamente separan la información cromática del brillo. Esto lo vamos a ver un poquito con detalle en un par de transparencias más. Y después otros, ¿no? El LAB, que este es luminancia, y AB es la información de color. JQ, ICBCR, estos son conocidos de video. Bien, esto es simplemente para repasar el modelo RGB, donde expresamos todos los colores posibles contenidos como un cubo del lado unitario. Entonces, donde tenemos en el eje de coordenadas el valor 000 corresponde al punto negro, recorriendo la diagonal interna de ese cubo y llegando acá de manera sólida, digamos, al punto 111 tenemos el valor de blanco. O sea, acá vamos a recorrer la escala de grises. Y cualquier punto que esté fuera de esa escala de grises es un punto que tiene color. Entonces este es un modelo de color basado en los colores primarios de luz que nos permite
bueno, nos permite ya identificar exactamente, digamos, el rojo y el rosado, o el verde manzana, o el lavanda, eso exactamente qué valor RGB tienen en cada uno de los tres ejes estos, para identificarlos de manera única. Em, Estas son las caras ocultas del cubo cuando el rojo es 0, o sea, el rojo está aquí en el eje que sale de la pantalla. Entonces lo que estamos analizando es la cara trasera de ese cubo, ¿no? El cuadrado que está acá. Cuando el verde es 0 y cuando el azul es 0. Entonces, por ejemplo, podemos formar una imagen como esta. Imagínense rellenar una imagen con píxeles con esta distribución de colores, que ahora si nos ponemos a tirar colores para que nos quede exactamente esta distribución, rellenándolo píxel por píxel con los tres valores de RGB, tratando de copiarlos es muy difícil, pero si generamos los tres planos por separado, de manera muy simple, por ejemplo acá R está rellenada con valor 0,5, este es un gris medio. El G está rellenado con un gradiente o un degradé que va de 0 a 1 por columnas. Entonces acá tenemos aporte del verde 0, aporte del verde 1. Y el azul está rellenado de la misma manera, pero por filas, desde abajo hacia arriba. Entonces, superponiendo estos tres planos en el color, lo que vamos a obtener es esta distribución. El modelo CMY es el modelo que decíamos recíproco del RGB. Se obtiene simplemente haciendo 1 menos el valor de RGB. Los dos modelos RGB y CMY tienen el mismo uso, ya que son son uno inverso del otro. Es decir, para cuando queremos representar colores de luminarias, son modelos muy útiles. Bueno, el CMYK es aquel que agrega simplemente un canal adicional, que es el negro propiamente dicho, ¿no? Entonces, en el manejo de tintas o en el manejo de colores sustractivos, digamos, en vez de generar el negro por la suma de cian, magenta y amarillo, directamente se dice, bueno, K igual a 1 y los otros 0. El modelo HCI y todos los relacionados, HCB, HCB larga, etc., son unos modelos que tienen otro uso. Ese es dos grandes grupos de modelos de color, digamos. Los modelos tipo RGB y los modelos tipo HSB. En el HSB tenemos tono, saturación, valor. Entonces la idea acá es tener un modelo que separe la información de brillo de la información cromática. Fíjense si nosotros queríamos en el modelo RGB expresar el mismo color rojo, por ejemplo, un rojo cualquiera, o sea que corresponde a un punto, acá, un punto cercano al eje en 1,0,0, ¿no? Pero dejamos cualquier punto de estos. Y decimos, bueno, ahora queremos obtener una versión con menos brillo de ese mismo color, manteniendo exactamente la misma tonalidad de saturación, pero disminuyendo el brillo, en el sentido de las características que hablamos al principio. Deberíamos movernos en ese espacio hacia el eje de 0,0,0. Pero bien, ¿cómo hay que moverse, digamos? Tirando un vector al 0,0,0, moviéndose, ¿cuál es el valor? A ver, la pregunta sería, ¿cuál es el valor de rojo que mantiene tonalidad y saturación y le baja el brillo nada más en este espacio en el cual las tres componentes están mezcladas? Acá no tenemos la información cromática, tono y saturación, separada del brillo, como lo veíamos al principio, ¿no? Como parámetro acromático. Está todo mezclado en los aportes que hacen las tres fuentes de color, RGB. Entonces, esa incerteza, digamos, de cuál es la manera natural de expresar un color con distinta cantidad de brillo, es lo que tratan de solucionar estos modelos. Entonces acá tenemos dos componentes, H y S, que nos dan la parte cromática, ¿eh?
o la crominancia, y una tercera componente que es la parte de brillo, la parte de luminancia. Al estar desacoplado, entonces yo puedo tener un, dos puntos exactos, dos puntos diferentes, digamos, de ese espacio que tengan el mismo H y el mismo S. Yo estoy asegurando que el color, por ejemplo, es el rojo que estoy buscando, pero que tengan distinta valor de brillo. Y puedo tener uno más brillante, uno más oscuro, todo el gama desde negro hasta el color saturado, manteniendo exactamente el H y el S. Esa es una de las ventajas de la gran ventaja, digamos, de este modelo. Con lo cual me va a llevar después a ventajas en la definición de métodos de procesamiento, porque si quiero hacer segmentación y separar objetos de fondo, por ejemplo, y volvamos al ejemplo de madurez de fruta que decíamos hoy. Manzanas rojas, bien. En el modelo de RGB tendría que estar dando alguna zona del espacio donde estén todas las manzanas rojas con distinta variación de brillo. Supongamos que en la escena en la cual estoy sacando la foto, digamos, supongamos la línea de empaquetado de la fruta. Tiene, por supuesto, está dentro de un galpón que tiene influencia de la luz solar. Entonces el brillo puede ir variando a lo largo del día, depende de qué hora del día estoy tomando la imagen. Entonces voy a estar variando ese color rojo según el brillo, pero el color de la fruta va a ser cromáticamente, va a ser siempre el mismo. Entonces se puede hacer algoritmos de segmentación acá basados solamente en los canales H y S e independizarnos del brillo. Bien, entonces el espacio de color acá es, de manera muy simple de ver, es tomar el cubo RGB, pararlo sobre la punta del 000, es decir, ahora la diagonal que va de 0 a blanco es justamente el eje, de manera similar a lo que teníamos en el diamante al principio, el eje principal de ese cubo. Ahí tenemos la escala de grises. Y ahora, si cortamos ese cubo en cualquier plano, como hacíamos con la tapa del diamante o el ejemplo ese, vamos a tener estos planos ya ahora dibujados en 2D. Entonces, cada uno de estos planos, estos son maneras diferentes de ejemplificar lo mismo que estoy diciendo cuando decimos cortamos, por ejemplo, a este nivel. O sea que estoy poniendo un plano que supongamos que está a altura 0,7, no importa, y digo, ¿qué es lo que sucede con los colores sobre ese plano? Entonces acabo de independizar la información de brillo, que era la altura a la cual hago el corte de la información cromática, que es lo que me quedó en la distribución de colores que estoy viendo acá. Entonces acá como depende del cubo, depende de la altura, es cuál es la forma que se va obteniendo de ese plano, se dibuja después de manera normalizada como un hexágono, como un círculo, como un triángulo. Ya no importa en qué altura del plano estoy, lo dibujo todo como un círculo, por ejemplo. Entonces puedo tener este esquema. O si lo dibujo como un triángulo, es este otro esquema. Aquí lo que tenemos siempre es, una vez que ya cortamos a cierta altura, tenemos lo que decíamos hoy de la convención. El rojo como ángulo cero, acá el vector este va recorriendo el círculo de 0 a 360 grados. Y lo que estoy dando es cuál es el color de ese puntito. Este puntito que está acá. De ese color de ese puntito. Entonces, ¿cómo identificar ahora en este espacio de colores cuál es el valor de HSI de ese punto? Bien, el valor de I es el que obtuve al cortar el plano. O sea que yo estoy sabiendo que, por ejemplo, esto está ahí igual a 0.7. Entonces decimos, para I igual a 0.7, que esa es una referencia que hay que poner, tenemos esta distribución de colores. Luego, ese puntito va a estar a un H igual a, no sé, 25 grados. Entonces vamos a poner, hay que medirlo eso. H igual a 25 grados.
Y la saturación, como está normalizado esto de 0 a 1, va a ser, supongamos, 0,6. Entonces, esos son los valores que corresponden a este punto en el modelo HSI. 25 grados, 0,6, 0,7. Entonces eso puede ser, por ejemplo, un color cercano al amarillo, porque esto va variando acá de rojo a amarillo. Un color cercano al amarillo, pero no es el amarillo puro, que sería un color con saturación igual a 1. Ni es el amarillo del RGB, no es una de las esquinas que teníamos en los vértices del cubo del RGB, porque eso sería con H igual a, pensemos acá, esto es 0 a 180. Cada 120 grados tengo la esquina en el cubo, RGB. Entonces, este punto amarillo, perdón, es 60 grados. 60 grados con saturación igual a 1. Entonces, con esos dos valores yo estoy diciendo ya que estoy parado en el amarillo del RGB. Entonces decíamos, cada 120 grados tengo el verde, el azul y el rojo. Y de manera inversa, digamos, cian, magenta, amarillo van a estar siempre de manera complementaria. A 180 grados, el cian, y ahí cian, magenta, amarillo son los colores primarios de pigmento. Entonces acá, en esta distribución y en la del hexágono y en la del triángulo, por más que este vector se vea de mayor distancia que este, la distancia está normalizada por la saturación, digamos, está normalizada por la distancia que hay hasta la arista. Entonces, esto va a estar siempre, el valor de saturación siempre entre 0 y 1, igual que acá en el triangulito. En el ejemplo del triángulo nos queda una doble pirámide ahí. Entonces decimos la intensidad como valor de brillo ahí entre 0 y 1. Y acá estamos expresando ya lo que sucede con los colores, ¿no? Al irnos hacia el blanco, los colores cada vez están todos más licuados, digamos, están todos más... El blanco tiene una influencia mayor hasta que en el punto I igual a 1, acá es todo blanco. Entonces, acá deja de tener sentido decir el H es 0 y la saturación es 1. Si la intensidad es 1, estamos en el blanco. Porque ya, digamos, el círculo ese, o la vueltita que hacía ese vector a la vuelta del plano, digamos ya que se reduce a un punto. El mismo concepto es hacia abajo, digamos. Si nos vamos del 0,5 hacia abajo, cada vez tenemos mayor influencia del negro. Entonces cada vez tenemos más oscuro todos los colores. Aunque la saturación y la tonalidad sea la misma, que se mueve por este lado, al estar con un brillo o con una intensidad más baja, esto va a ser todo más oscuro hasta que al final acá vamos a tener el punto negro. Entonces, ¿cuál es el tono y la saturación del negro? Eso sería... Como acá hay que dar los tres valores, HSI, HSI, si hablamos de justo los valores extremos, en el libro nos van a ver como así, signo de pregunta. Como diciendo, en este punto, en realidad no importa cuál es el valor de H, no importa cuál es el valor de S. Si la intensidad es 0, eso es un negro. Si la intensidad es 1, van a tener el otro caso acá arriba, el punto es blanco. Entonces, la convención dice que no importa el valor. Después, cuando vayamos al OpenCV hay que poner algún valor. Entonces le podemos poner, por ejemplo, 0, 0, 0. Cuando esto define un 0, listo, tiene un negro. Ya que el vector no puede quedar con ese valor indefinido ahí. Bueno, esta es otra manera de verlo. Acá también tenemos rojo, verde, azul, cian, magenta, amarillo. Y la combinación
de tono y saturación en todo el plano, digamos, en todo el círculo completo ese. Bien, las formas de conversiones, acá están copiadas las fórmulas que pone el libro para el pasaje de RGB a HCI. Después esto, según con qué lo implementan, digamos, el OpenCV maneja HCB corta, HCB, son ligeramente diferentes las fórmulas, son todas transformaciones no lineales, ¿no? Estos if hacen no linealidades, el arco coseno, por supuesto, la raíz, esa. Em, Conceptualmente acá el HCI, digamos, para lo que viene, para entender todo lo que viene, está bueno usar el HCI porque la intensidad se calcula como el promedio de RG y B. O sea que si uno toma los tres canales y píxel a píxel hace el promedio para ese píxel de los tres canales, lo que va a obtener es el valor de intensidad que es el equivalente a la escala, a la imagen en escala de grises que veníamos trabajando antes. Luego agregamos la información de tono y saturación. Acá también la no linealidad está presente con este mínimo. La conversión inversa de HCI a RGB, digamos, le pongo a revisar las fórmulas, no es, eh, no es para sabérselas de memoria, ¿no? Sino que es simplemente para ver las no linealidades presentes también y cómo volvemos al dominio RGB. Esto como son transformaciones uno a uno, podemos ir al espacio HCI, hacer la transformación inversa y vamos a obtener exactamente lo mismo que teníamos al principio. Bien, viene un par de transparencias para cerrar el concepto de cuál es el cubo, cuál es la equivalencia entre colores entre estos dos espacios. Acá vemos el cubo RGB ahora convertido a valores de HCI, o sea, tenemos los tres canales de tono, saturación e intensidad. Vamos a empezar por el más simple, que es el de intensidad, de analizar, ¿no? La intensidad que dijimos es el promedio de los tres canales RGB. Fíjense que estamos viendo una versión en escala de grises del cubo, porque acá tenemos el punto blanco. En la esquina que no estamos viendo estará el punto negro, con el origen de coordenadas. Y bueno, acá tenemos una intensidad que vale un tercio, ¿no? Porque este es el punto R igual a 1, G y B igual a 0. Entonces 1 más 0, dividido 3, un tercio. Entonces donde tenemos los valores de R, de G y de B, el valor de intensidad es un tercio. Donde tenemos los colores secundarios, cian, magenta, amarillo, tenemos 2 tercios. Y en el blanco tenemos finalmente la intensidad 3 tercios o intensidad igual a 1. Por eso es el gradiente ese en brillo que se ve acá. Con la saturación, fíjese que acá cuando vamos acercándonos al punto blanco, ¿qué pasa con la saturación? Se va haciendo oscuro esto por todos lados. Quiere decir que el punto 111 es el de menor saturación, lo que decíamos antes. Es el punto más lejano de todo color puro. Colores puros tenemos sobre todo el borde del cubo. Acá, por ejemplo, en R, ¿no? El punto 100 del RGB. Bien, ahí tenemos un color totalmente puro, o sea, saturación máxima. Estamos parados aquí. Es como recorrer, digamos, el límite exterior o la circunferencia acá de saturación igual a 1. Si recorremos cualquiera de estos puntos tiene saturación igual a 1, o sea que son colores puros. Es lo que sucede al recorrer este cubo por acá afuera, donde tenemos el brillo máximo acá. Después, al irnos hacia la esquina 111, entonces nos estamos yendo hacia el centro de ese círculo, nos estamos acercando acá, y por lo tanto la saturación tiende a 0. Y la tonalidad, acá donde está clarita la no linealidad de toda esta conversión, fíjense qué sucede acá. Este es el punto, otra vez, el punto 1.1 en RGB. Y hay un gran quiebre acá, ¿no? Imagínense un vectorcito. Vamos a dibujarlo así, se lo imaginan, sobre algo. Vamos a dibujarlo amarillo. Un vector así.
un vector que está clavado en el punto 1, 1, 1 del RGB y vamos a ponerle que gira en este sentido. Entonces se va moviendo, primero va apuntando acá al R del cubo RGB y comienza a moverse apuntando después al G, después al B allá y después vuelve de nuevo hasta el R, ¿no? Y completa una vuelta, digamos. Lo que acabamos de hacer es la vuelta por el lado exterior del plano que teníamos hace un momento en el, en el corte este. Entonces acabamos de dibujar el vectorcito amarillo como es. Perdón, vamos a dejarlo, bueno, así. Y decimos que acá vamos a generar esta curva, esta vueltita. Lo hacemos variar en H de 0 a 360 grados. Que lo que equivale es dar la vuelta apuntando al rojo, dar la vuelta y volver al rojo. ¿Qué es lo que sucede con el valor de H, con la tonalidad? Bueno, va a variar de 0 a 360 grados. Pasado eso a escala de grises para poder dibujarlo, no podemos dibujarte el valor 360. Lo normalizamos a 255, entonces valor de negro a blanco. Y hay un punto en el cual volvemos exactamente de un píxel a otro, volvemos al ángulo 0 y pasamos de 360 a 0, que es lo que sucede acá. Cualquier vector previo a llegar al ángulo 0, por ejemplo este que está acá, tiene una tonalidad, por ejemplo, 358, porque ya dio casi toda la vuelta. Y cuando llega acá tiene tonalidad 0. Entonces hace un gran salto abrupto. Sigue siendo un rojo muy parecido. O sea, seguimos estando cerca de la esquina del rojo acá. Pero el valor de H tiene ese salto, digamos, muy abrupto, en máximo. Eso es lo que está ahí describiendo, digamos, ese corte que tiene el cubo ahí. Bien, a ver, esto es simplemente un ejercicio conceptual. ¿Cómo hacemos para tomar una imagen de entrada que se ve así, píxel a píxel? Tenemos una imagen cuadrada, que tenemos este dibujo sintético, y transformamos sus componentes HSI para obtener este dibujo. ¿Qué habría que hacer? Supongamos, lo primero que hay que hacer es descomponer. A esta imagen la descomponemos en los tres planos: tono, saturación e intensidad. Este es un ejercicio como para que se entienda bien qué cambio tenemos que producir en los valores de HSI. Entonces, la misma pregunta anterior: ¿cómo se entiende esta gráfica? ¿Cómo se entiende esta? ¿Cómo se entiende esta? Bueno, la de intensidad es la versión en grises de la original. Acá donde tenemos blanco tenemos valor 1. En los colores primarios de luz, rojo, verde, azul, tenemos 1/3. Y acá está clarito el 2/3 en los secundarios. En la saturación, ¿qué nos indica todo esto? Todos estos puntos que están en blanco, digamos, indican que la saturación es máxima acá. O sea que todos los colores que estamos viendo son colores puros. Y acá en el medio, en el blanco, tenemos saturación 0. Bien, y la tonalidad se entiende de la manera que decíamos recién, entendiendo la variación del ángulo, ¿no? Porque acá tenemos, el rojo tiene H0, por eso acá aparece todo con 0. El verde, 1/3, el azul, 2/3, ¿eh? Y después vuelta a 0. O 120 grados, 240 grados y vuelta a 360. O a 0, mejor dicho. Al normalizar esos valores nos quedan 1/3, 2/3. Y después los intermedios. El blanco, H igual a 0. Que dijimos que por convención había que ponerle un valor. Acá digamos, el blanco, ¿qué valor de HSI tiene? 0,01. Toda esa púa intermedia ahí tiene valor 0,01. Entonces, al tener 1 como intensidad, listo, es blanco. Ahora, ¿qué cambio hay que hacer acá? Y esto lo voy a hacer uno y después ustedes analicen el resto.
¿Qué cambio hay que hacer para producir esta imagen de salida? Bueno, por ejemplo, esta zona verde ahora tiene que verse roja. Tenemos que hacer el cambio en alguno de estos planos, ¿no? Que se vea roja pura como la inicial. O sea, si es rojo puro, la saturación tiene que ser máxima. Esa no hay que tocarla. Sí, y la intensidad tiene que ser la misma que la inicial, 1/3. O sea que estas dos componentes no deberían ser tocadas. Solamente hay que tocar el valor de ángulo. En vez de que sea 120 grados, si a todo esta sección le coloco el valor 0 en H, bueno, se obtiene esto. Eso es lo que está ejemplificado acá, H0, y al otro lo dejo como estaba. De la misma manera se puede analizar cuáles son los otros cambios que se producen para que se obtenga esto retocando las componentes en el dominio HCI. Bueno, y finalmente un par de ejemplos acá con imágenes reales ya o imágenes naturales. Por ejemplo, la descomposición en el modelo CMYK. Acá como se entiende el rojo, qué valores de componente tiene, CMYK. El blanco del mantel o el negro del café. Estos son simplemente preguntitas. O el verde acá en la frutilla. ¿Qué valores de CMYK tienen? Digamos. La misma pregunta en el modelo RGB. O sea, en el modelo R, bueno, estos van a ser máximos porque estamos cercano al 1. Y estos van a ser casi ceros. Acá, por ejemplo, el fondo. El fondo tiene alto valor en los 3 canales, porque es casi blanco, entonces tiene que tener alta componente RGB y así. Y el mismo análisis que hicimos recién con la imagen sintética, ahora se puede hacer con la imagen natural de qué sucede con el tono, la saturación y la intensidad. Acá también hay un análisis para ver donde se ve también la no linealidad esa que hay entre 359 grados y vuelta a 0 grados en el H. Es interesante que lo piensen, digamos, a ver qué está sucediendo acá con la tonalidad píxel a píxel, entre píxeles vecinos, digamos. Bien, lo anterior entonces sirvió para familiarizarnos con el concepto de color en PDI y con las dos grandes familias de modelos. Ahora vamos a hacer ya procesamiento. Lo primero es colorear de manera falsa una imagen en grises. Entonces una imagen que fue adquirida de manera monocroma, lo hacemos. Ahora convertir, en vez de un plano, que tenga 3 planos, los planos RGB. Y bueno, hay que rellenar de manera artificial, o sea, cómo colorear, digamos. Podemos tener el método de rodaja de intensidad o el de transformación de nivel de gris a color, que es uno que generaliza el anterior. Ahora vamos a ver los dos. En el primero vamos a ver una representación de la imagen. Acá el plano que está XY, viene a ser el plano imagen, y tenemos en el eje Z, tenemos el nivel de gris de esa imagen. Estamos trabajando con una imagen en escala de grises, ¿no? Entonces acá tenemos XY, que es la localización del píxel, y la altura viene a ser el nivel de gris, que puede ir entre 0 y 1, entre negro y blanco acá. Entonces, la idea es hacer visto esto como una operación binaria, podemos hacer un corte con un plano a una cierta altura, que es lo que vamos a decir que es la altura P, y decimos todo nivel de gris que está por debajo de P lo asignamos a un color, y todo punto o todo píxel cuyo nivel de gris es superior a ese nivel P umbral lo asignamos a otro color. Y esta es una manera simple de generar una imagen color ahora con dos colores, ¿no? Vamos a tener un color bajo y un color alto. Esto es lo que se denomina como binarización de color. Vamos a ver un ejemplito. ¿Cómo es?
Python. Rodaja de intención. Bien, entonces tenemos un video original acá en el cual queremos hacer detección de objetos de una manera muy simple. Y decimos, bueno, acá las nubes y toda la variación del cielo no nos interesa nada. Entonces decimos, bueno, cuando aparece el objeto de interés, que es ese avión que está acá, algunas veces se pierde entre las nubes, pero decimos, cuando aparece el objeto de interés, que es el valor oscuro, el más oscuro que hay, listo, pongo un nivel de umbral. Cualquier píxel menor a ese umbral lo coloreo de amarillo y al resto de azul. Y entonces ya estoy generando una imagen acá en pseudocolor que permite hacer una identificación muy rápida de la aparición de ese objeto. Imagínense que acá tenemos un operador que está monitoreando de manera visual, ¿no? 12 monitores a la vez, tratando de que no se le escape el momento en el cual aparece el avión. Si le presentamos la información en esta manera, es una información muy fácilmente visible, porque ahora estamos usando la capacidad de discriminación de colores del sistema visual humano. Entonces, esto es muy fácil de ver que una imagen binaria o una imagen en escala de grises. Acá podemos, por supuesto, hacer una extensión a p-planos. Podemos poner otro plano más y asignar ahora 3 colores, según el rango de interés, digamos, para la tarea que les mostré, digamos, eso es suficiente, 2 planos nada más, perdón, un plano, pero acá se podrían poner 2, 3, 4 planos, no importa, la cantidad que uno desee, ¿no? Esta que se llama transformaciones de grises a color, de manera general aplica a la imagen de grises un paso por una paleta de colores, básicamente. Con lo cual se va a obtener una función de transformación para obtener el plano de rojo, una función de transformación que puede ser diferente, ¿eh? Esa es la ventaja de este método, generaliza el anterior, que puede, para obtener, digamos, el plano de los verdes, y otra función de transformación para obtener el plano azul. Y luego cada uno de estos 3 planos, digamos, se combinan para generar la imagen RGB final. Por ejemplo, acá tenemos entre 0 y 64 es esto. Una imagen que varía entre 0 y 64, ¿no? 0 y 63, 64 niveles de grises. Entonces tenemos negro a blanco. Y estas son las 3 funciones de transformación que ya están coloreadas con el canal correspondiente, digamos. Son senoidales, es un ciclo de una senoidal con distintas fases, ¿no? En R, en G y en B. Entonces, para cada nivel de entrada acá, por ejemplo, para este nivel de gris, ¿cuál es? Vamos a dejar con algo más oscuro. ¿Cuál es el valor que le toca de salida en los 3 canales? En R, en G y en B. Entonces, para este nivel de gris le va a tocar, por ejemplo, 0,2, perdón, 0,4 en R, 0,2 en G y 0,95 o 0,97 en B. Entonces, con eso vamos a pintar el color o el gris original. Y así para cada uno de ellos. Entonces esas son paletas es una de las paletas que se usa en las máquinas de rayos X para control de equipaje en aeropuertos. Ahí, cuando va pasando el equipaje por la máquina, el operador tiene disponible como una docena de paletas y va rápidamente switcheando entre una y otra según lo que vaya viendo, digamos. Hay algunas paletas que ya permiten a ciertos objetos, por ejemplo, objetos muy sólidos, elegir las transformaciones RGB esa de manera de resaltarlo rápidamente a la imagen. Entonces, si hay algo muy sospechoso, que por ejemplo que a ese color le asigna algo que es azul o celeste por ahí, bueno, hace un switch entre
paletas de colores para estar seguro de lo que está mirando y bueno, después se puede separar el objeto o hacer alguna identificación manual, digamos, ¿no? Entonces acá tenemos el ejemplo de la coloración con la rainbow, ese es el arco iris ese de un ciclo, la senoidal de 1 Hz que estamos viendo recién, o la senoidal de 2 Hz, como esta, ¿no? De 2 ciclos. Bueno, para pensar, digamos, ¿cuáles serían las transformaciones FR, FG y FB para obtener lo que estamos viendo en este proceso? Que decíamos que este es un caso particular de esta. Bien, y ya una vez adquiriendo la imagen a todo color, entonces podemos tener para cada píxel, ahora ya tenemos la información de RGB. Y lo que podemos hacer es pensar procesos para retocar esas componentes ya directamente, no estar generándolas de manera artificial, sino retocarlas. Entonces, acá hay una cuestión, hay un libro que se llama Color Image Processing que no está en la biblioteca, pero es una buena referencia de tratamiento de color en PDI, es un libro bastante antiguo, en donde hace el tratamiento correcto, digamos. Esto ahora nosotros tenemos un punto, que en realidad es un vector, ¿no? Es un vector que tiene estas 3 componentes. Y decimos, bueno, vamos a hacer, por ejemplo, filtrado. Bien. Bueno, ese filtrado, digamos, si el sistema de filtrado es lineal, invariante al desplazamiento, como lo hemos visto, bueno, esa convolución, ahí lo vamos a revisar un poquito más adelante, pero le adelanto la idea. Esa convolución es aplicable a cada plano por separado. Entonces eso nos facilita las tareas porque no tenemos que estar haciendo una definición nueva de operaciones. Ya sabemos hacer convolución 2D, lo hacemos los planos por separado, juntamos los planos filtrados y obtenemos un resultado válido. Ahora, para todos los procesos que son no lineales, eso no es válido. No es válido, digamos, separar por planos y hacerlo por planos separados. Entonces hay que definir de manera vectorial todas las operaciones. Entonces ese libro que les mencionaba, el Color Image Processing, tiene un gran estudio, digamos, de método, todo de manera vectorial. Nosotros vamos a ver ejemplos que son extensiones a color de lo que vimos en la clase pasada sobre procesos LSI. Entonces, de manera general tenemos la transformación que le aplicamos al color de entrada ahora para obtener el color de salida sobre cada uno de los planos. Eso sí, si estamos en condiciones de separarnos, ¿no? Más allá de eso, como tenemos modelos de color RGB y modelos HCI, bueno, habrá operaciones o la misma operación se podrá aplicar en un espacio u otro. Total, hay que tener en cuenta de hacer la transformación entre espacios. Una vez cargada la imagen de disco, la tenemos siempre en RGB. Bueno, la visualizamos en RGB. La procesamos, puede ser en RGB o podemos irnos al dominio HCI para hacer un procesamiento más simple. Acuérdense que en el HCI la ventaja es que está separada la cromaticidad de la parte de luminancia. Bueno, y después tenemos que volver al espacio RGB para la visualización final del resultado. Entonces, algunas transformaciones o algunos procesamientos son más simples de hacer en un modelo u otro, pero hay que tener en cuenta también que vamos a tener que invertir tiempo en la conversión entre modelos. Un ejemplo. Oscurecer la imagen acá mediante esta transformación. La formulación matemática es K por F de XY. Con K entre 0 y 1 se hace un coeficiente de ganancia siempre menor a 1 acá, como está definido. Entonces, ¿qué hacemos? A cada nivel de lo que tenga la imagen, lo oscurecemos. A cada píxel lo oscurecemos, por ejemplo, 0,5.
y lo oscurecemos. Entonces decimos, en el modelo RGB, ¿cuál será la nomenclatura? S sub i igual a K por R sub i con i igual a 1, 2, 3, o RGB. Directamente, porque decimos cada nivel de gris, a cada componente de color, le bajamos el valor a la mitad y entonces tenemos un valor más oscuro. Nos estamos moviendo hacia el eje 000 o al punto 000. En el espacio CMY hay que hacer una pequeña operación acá porque este es un modelo sustractivo. Y en el espacio HCI, fíjense, hay que solamente retocar la componente 3, que es la de intensidad, que hacemos la misma operación acá que en RGB, pero sobre una componente. Las otras dos las dejamos igual, sin tocar, para no cambiar la información de cromaticidad, solamente tocar la información de intensidad. Entonces, acá tenemos una transformación más simple que en el modelo RGB, porque acá invertimos tiempo en procesar un plano nada más. Pero hay que ir y volver al dominio HCI. Y esas son transformaciones no lineares. Bueno, eso si el tiempo es crítico acá hay que tener en cuenta. Bien, el complemento de color es una de las operaciones que vamos a ver, que es el análogo al negativo. Tenemos una imagen y queremos obtener su negativo color. El negativo color, entonces, que es esta salida, se obtiene tomando el opuesto en el círculo de colores. Esto es RGB, acá está invertido el circulito nomás, ¿no? RGB, cian, magenta, amarillo. Tomar el opuesto del círculo y a la vez el negativo de la intensidad. Entonces, para cada píxel tenemos la descomposición en HCI, supongamos. Al H tomamos 360 menos el H que nos tocó. La I tomamos igual a 1 menos la I que nos tocó. Y a la saturación la dejamos igual. De esa manera obtenemos el negativo color. Una operación muy extendida y nos va a servir de mucha utilidad para hacer segmentación es el color slicing o rebanado de color. Esta es la traducción mía nada más. Que es como la separación o el resaltado de un rango de colores particular. Entonces decimos que esto va a ser muy útil para decir, bueno, quiero resaltar los colores rojos, los colores amarillos. El objeto que yo estoy esperando es blanco sobre fondo o amarillo sobre fondo verde. Bueno, entonces lo que genero acá es un proceso que aísla el sector del espacio que estoy trabajando, RGB o HCI, que contiene el rango de interés de esos colores. Entonces, si el píxel en cuestión, esto es de manera conceptual, después vamos a la fórmula. Si el píxel en cuestión está contenido dentro de ese subespacio, le asigno un color de salida, supongamos. Y si está fuera de ese subespacio, le asigno otro color de salida. Esa asignación es totalmente a voluntad, arbitraria, y vamos a verlo ahora en fórmula. Por ejemplo, mapear los colores en un cubo de radio W dice centrado en A, que es un vectorcito. ¿Qué tenemos que hacer acá? Definir cuál es el vector. El A viene a ser el punto central del color que queremos buscar. Supongamos que es un rojo, o por ejemplo detección de caras. Quiero hacer la detección de piel. ¿Cuál es el RGB de promedio de piel? O al HCI promedio de piel en ciertas características. Bueno, supongamos vamos a hablar sobre RGB. Entonces acá el I va a ser 1, 2, 3, cada uno de los planos, ¿no? A entonces va a contener, es un vector que tiene justo el centro de esa subregión, digamos, donde están todos los colores de piel. Y después decimos, sí, esto es valor absoluto de la distancia. Si la distancia, digamos, de cualquier componente a la componente que le toque del vector A es mayor a una distancia prefijada, le pongo 0,5.
Esto quiere decir que si me salgo de ese subespacio, le asigno 0,5 a cada plano. Esto es válido para cada plano. ¿Qué estoy haciendo acá? Si no estoy en la zona del objeto buscado, estoy obteniendo el valor RGB 0,5, que es el gris medio. Y si estoy dentro de la zona, si esta distancia es menor, o sea que estoy cerca de las componentes buscadas de esa A, lo dejo como viene. S sub i igual a R sub i. Entonces, el resultado que tenemos es como se muestra acá en el ejemplo. Decimos, todo píxel de la imagen que no sea un color de piel es puesto a 0 en este caso. En vez de 0,5, 0,5, 0,5 lo ponemos en 0, 0, 0. Entonces lo dejamos oscuro. Y para aquellos píxeles que estén cercanos al tono de piel que estoy buscando, los dejo como vienen. Entonces estoy copiando acá el tono de piel original. Y esta es la salida. Entonces esta es una manera de segmentar por color. Entonces fíjense acá que hay algunos huecos. Eso es porque el brillo excesivo acá en la nariz hace que estos píxeles se vayan de la zona de piel promedio. Entonces son puestos a 0. Lo mismo sucede con las cejas y la zona de la frente donde también hay brillo excesivo. Vamos a ver un ejemplo. Proceso. Procesa. ¿Cómo era? Color. No, rebanada color. Bien. Entonces acá tengo unos controles para decidir cuál es el color que quiero segmentar. Al resto lo pongo a 0. Entonces tengo el mínimo máximo de tonalidad, el mínimo máximo de saturación y el mínimo máximo de valor. Entonces básicamente acá estoy aceptando un rango bastante alto de saturación, bastante grande de saturación. Digamos, colores que están pobremente saturados y aquellos que están muy saturados los dejo pasar. Estoy aceptando píxeles que tienen brillo alto, no brillo bajo. Y el rango de H, fíjense, va entre... bueno, acá hay una característica de OpenCV. Como no podemos con 8 bits representar un número superior a 255, entonces lo que hace el OpenCV es dividirlo por 2. Decimos acá la variación entre todo el círculo está entre 0 y 180, o 0 y 179. Es una cuantización nada más bastante que soluciona el problema ese. Entonces decimos, a ver qué color estamos resaltando acá. Entre 20 y 40. El centro está en 30, ¿no? O sea, un ángulo de 30. Como esto está cuantizado, lo multiplicamos por 2. 60. ¿A qué color corresponde 60 grados en el modelo HCI? Entonces, los colores R, G y B están separados 120 grados. Entre 0 y 120 grados, cuando yo hago 120 grados, que sería 60 grados aquí, llego al verde. Entre esos dos tengo el amarillo. Entonces, que estaría a los 60 grados originales del círculo. Dividido 2, 30 grados. O sea que acá estoy resaltando colores amarillos. Vamos a verlo. Este es el video original y este es la salida ya. De la segmentación. Entonces acá estoy haciendo simplemente un dibujo de la región que engloba el objeto más grande que se encuentre. Esto se denomina blob. Esto lo vamos a ver después en segmentación. Se denomina blob. Que un blob es como un conjunto de píxeles conectados. Acá hay, por ejemplo, en este momento hay 1, 2, 3 conjuntos de píxeles conectados que caen dentro de esta zona de interés que estoy buscando. Bueno, simplemente después se puede decir, bueno, cuál es la que tiene mayor área de esos 3 y sobre esa dibujo un recuadro, que es lo que estoy mostrando acá. Bien, ¿qué sucedería si acá cambio
los valores de tonalidad, por ejemplo. Vamos a poner el caso de un objeto azul. En un objeto azul está para no hacer las cuentas en el aire, les muestro acá. Acá, vamos a borrar esto. Un objeto azul, acá sería esta zona, digamos tenemos 0, 120, 240. Si tenemos 240 dividido 2 por la cuantización del OpenCV sería 120. Entonces tengo que buscar objetos cuya H sea 120, más o menos. Entonces, vamos a ponerle en vez de 20, vamos a poner 120. Le doy un rango un poquito antes, un poco después. Ponemos, por ejemplo, 105, 15 valores menos, hasta 135. Entonces ahora voy a estar buscando objetos azules, también con saturación variable, pero que sean de buen brillo. Entonces ahora en cuanto le saque la pausa va a estar buscando objetos azules. Por lo tanto no encuentra ninguno y acá no hay, salvo ahí el borde de la campera. Bueno, acá sí yo uso un objeto azul y entonces es detectado. Vuelvo al objeto amarillo. Bueno, acá hay que volver. El objeto amarillo, el mismo análisis. ¿Qué valores tiene? Acá estaba. Esos son los valores originales. Esto era 120, entonces esto es 60 dividido 2, 30. Entonces vuelvo acá a 20. 10 menos, 10 más, 40. Y tenemos la segmentación buscada. Bien. Otra operación es la corrección de tono, que es ajustar el brillo, contraste, no confundir este tono con el hue original. Entonces, en HCI tocamos solamente la componente de intensidad, en los otros hay que hacer el retoque de las tres componentes, ¿no? Acá lo que hacemos es, por ejemplo, son mejoras de brillo, contraste. Fíjense una imagen que se ve bastante brillante acá justo en la zona del objeto. Lo que hacemos es mejorar el contraste en esa zona, entonces pasamos por esa imagen, por esa función para cada uno de los planos. O esto, que está muy, muy clarito, le aplicamos la exponencial como habíamos visto y podemos mejorarlo. O esto que está muy oscuro y aplicamos la logarítmica y podemos mejorarlo. En cada uno de los planos RGB o solo en la intensidad del HCI. Otra operación es el balance de colores, que es ya retocar las componentes de colores. Decimos, bueno, esto tiene demasiado rojo, quiero que se vea menos rojo. O sea, acá no nos interesa retocar la intensidad, sino la información de crominancia. Entonces, se proponen dos alternativas, son iguales las alternativas, ¿no? Vamos a ver la primera, que es decrementar el complementario. Por ejemplo, si yo digo reconocimiento de cara, las caras se están viendo demasiado rojas, demasiado fuerte el rubor o el rojo de la cara, entonces lo que quiero hacer es disminuir el rojo, tengo que aumentar el complementario. Y si quiero aumentar el rojo, para incrementar el color, tengo que decrementar el complementario. Que el complementario del rojo es el cian. Entonces, retocando la componente de cian, puedo retocar de manera complementaria la componente de rojo. Ejemplo. Bueno, acá vemos un ejemplo de aumento, digamos. Entonces, esto que se ve medio pálido lo queremos ver más rojo todavía. Entonces ahí decrementamos el cian para aumentar el rojo. O este retoque que se hace en marketing, digamos, para que el producto se vea más vendible, entre comillas. Acá hay un retoque de varias tonalidades para que se vea mejor.
O este ejemplo de acá abajo, donde decimos, acá hay tres cosas que se hicieron para pasar de una imagen de entrada a una imagen de salida como esta. Fíjense que le cambia hasta la vividez de la imagen, ¿no? Decimos, decrementamos el azul. Si decrementamos el azul, estamos aumentando su complementario, que es el amarillo. Entonces, la forestación se va a ver mejor acá. Incrementamos la saturación, es decir, aumentamos la pureza de los colores, con lo cual se va a ver esto más definido, más vivo también. Y además mejoramos el contraste en cada uno de los canales y logramos esta definición. El manejo de histograma acá tiene una salvedad que es, podemos ecualizar imágenes color sin problemas. Lo único que en imágenes a todo color, algunas veces la separación por planos de color y la, la ecualización de cada plano de color puede llegar a dar resultados eh, correctos de manera visual, pero matemáticamente lo que estamos haciendo no tendría validez o no tendría sustento porque estamos aplicando una operación que cambia totalmente el histograma de cada plano de color por separado y después juntamos los planos esos y a ver qué color se ve. Entonces, de manera correcta, digamos, lo que deberíamos hacer es ir al espacio HCI, tenemos una imagen original con bajo contraste, analizamos solamente su intensidad, ecualizamos la intensidad y volvemos al dominio RGB para mostrarlo. Entonces acá acabamos de ganar en brillo y contraste, en contraste sobre todo. El brillo también, por supuesto, fue modificado, fue llevado al medio, sin cambiar la información de cromaticidad. Fíjense que los colores son los mismos, solo que la imagen es más, tiene mejor definición en brillo y contraste. Si esto mismo se hubiera hecho por planos, a lo mejor los resultados no son un desastre. Algunas veces eso lo pueden probar, digamos, se puede hacer ecualización de manera práctica, ¿no? Uno lo separa en los canales, ecualiza, pero no estaría de manera correcta matemáticamente por la alta transformación no lineal que tiene la ecualización. Entonces podemos llegar a meter desastre en la información de cromaticidad al juntar todos esos planos de nuevo. Y en cuanto a operaciones locales, esta como vimos nosotros procesos LSI, entonces son totalmente válidos acá. En el modelo RGB, o sea, esto es filtrado y acentuado, ¿no? Suavizado y acentuado, perdón. En el modelo RGB hay que aplicarlo a cada componente por separado y en el modelo HCI solamente a la componente de intensidad. Ejemplo. Imagen original que está un poquito desenfocada y acá tenemos el resultado de hacer un pasabajos, o sea, suavizarla más todavía por cada plano, o hacer un pasaldo con suma 1. Entonces acá vamos a hacer un realce manteniendo el brillo medio original en cada canal. Entonces ahí tenemos la imagen con los colores originales, pero con un realce de bordes. Bien, hasta acá entonces es todo lo que vamos a ver de manejo de color y con esto cerramos todas las operaciones en el dominio espacial, tanto en escala de grises como en pseudocolor y color.